El día sábado pasado ya terminaron la parte de clasificación del macizo rocoso. ¿Y ya fijó fecha de examen el ingeniero? ¿O todavía no hay fecha de examen? Para el 7, si no me equivoco. Sí. ¿Para cuándo, por favor? Para el 7. Para el 7 de noviembre, este sábado que viene, de este próximo. Ok. Bueno, con respecto al examen, va a entrar sí, casi por seguro, este tipo de clasificación. Hoy día vamos a ver tres tipos de clasificación, que va a ser tanto el RMR, el Q de Barton y el GCI más. Hay algunas correcciones, otro más, pero creo que hoy día no nos va a dar tiempo. El próximo jueves igual se va a volver a repasar y directamente para su examen. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con este, es un ejercicio, un ejercicio bastante también simple, que pueden que entre también a su examen de esta manera, en la cual les pide determinar el RMR. El RMR es parte de la clasificación de Wieniawski y el Q, es índice de calidad de Barton. Además, hay también formas de clasificación según el GCI. Entonces vamos a empezar a leer qué nos pide el ejercicio. Nos dice, se realizó un estudio geotécnico en la formación Chulec, ubicada en Cajamarca, Perú. Se encontró que la formación se compone de calizas arenosas grises intercaladas con rutitas grises. Se detectaron dos familias de fallas además de la estratificación, cuyas condiciones son mostradas en la siguiente tabla. Entonces vamos a tener, según la familia de discontinuidades, ya sabemos que es un macizo rocoso. El macizo rocoso va a ser tanto la roca intacta más las discontinuidades. Entonces tenemos la estratificación, que va a ser la principal, tenemos la familia K1, la familia K2, vamos a tener habitualmente sus dirección de buzamiento y buzamiento. Aparte, esto ya van a ser condiciones de las discontinuidades. Va a estar por el espaciamiento promedio, la persistencia, la apertura, la rugosidad, el relleno y la meteorización. Entonces, un poco de eso vamos a hablar hoy día, antes de entrar en materia. Déjenme. Ya. A ver, vamos a suponer que tenemos un macizo rocoso de esta manera, que va a tener sus discontinuidades. Eso puede ser la estratificación, ustedes quieran imaginárselo. Esta es la discontinuidad K1 y puede entrar otro que es la discontinuidad K2. De esta manera. Entonces, entre las discontinuidades, esas discontinuidades van a ser fisuras, van a ser habitualmente fallas. Entonces, aquí va a tener ciertas propiedades y estamos hablando de esto, del espaciamiento. El espaciamiento se va a referir más que todo a la distancia que hay entre discontinuidad y discontinuidad. ¿No? Ahora, obviamente, este es el espaciamiento, obviamente no todas van a ser iguales, pero por lo tanto se saca un promedio y aquí se indica, se saca un espaciamiento promedio. Esto en campo. Posteriormente tenemos la persistencia. La persistencia también es promedio, que es el tamaño, la longitud que va a tener la falla. Después la apertura. La apertura, como estamos hablando de fisuras, han puesto la discontinuidad, así viéndolo un poquito más grande, como bloques. Entonces, esto se llama la apertura. El espaciado que hay entre discontinuidades. La rugosidad. La rugosidad se puede medir tanto en la discontinuidad, ¿no? Que digamos, este es un cerrito, igual está mostrando las discontinuidades o las rocas como forma de bloques. Entonces se puede determinar la rugosidad que vaya a tener. Esta rugosidad también ha sido descrita por el ingeniero y entre una de las formas sería utilizando un instrumento llamado la peineta de Barton.
¿no? La pendiente de Barton, que vaya a medir las discontinuidades. Y estas discontinuidades podemos, perdón, estas rugosidades podemos determinarlo según escala o según otro procedimiento más que después se le va a describir. Aparte de la rugosidad tenemos el relleno. El relleno va a ser el material que puede existir dentro de las aperturas. Aquí. Pueden ser granos gruesos, o sea, granulares, o pueden ser finos, tanto blandos como rígidos o duros. Esto aquí va a entrar ya parte de lo que es la geología. Tienen que aprender ya a identificar qué tipo de mineral va a ser considerado como blando y qué material va a ser considerado como duro o rígido. Y el grado de meteorización. El grado de meteorización, que aquí también es una condición de la discontinuidad, va a representar a la oxidación que puede presentar la roca. Al ser un mineral, la roca también puede oxidarse. Entonces aquí nos indica el nivel de meteorización. Entonces con esto de introducción, que ya vieron también con el doctor en una clase de día sábado, también en las anteriores clases en la cual también se utiliza qué tipo de instrumentación se requiere para hacer los ensayos de laboratorio. Ahí también sabe hablar de esto el ingeniero. Pero entramos ya directamente como forma introductoria. ¿Y alguien más? Muy bien. Entonces, a eso se refieren las condiciones de las discontinuidades. ¿Qué más sigue? La resistencia a la compresión promedio obtenida en el laboratorio, eso también es parte del laboratorio, es de 45 megapascales. Se espera humedad en ambiente. La cobertura, profundidad del túnel es de 150 metros y el peso específico del macizo rocoso es de 25 kilonewtons metro cúbico. Nada que no hayan y que ya no sepan. Un poquito vamos a hablar de la compresión promedio obtenida, ¿no? Esta compresión promedio también se denomina como RCS, que va a ser la resistencia a la compresión simple. Este RCS viene de un ensayo de laboratorio muy parecido al triaxial para los suelos, pero no es igual. Esto es roca intacta que se extrae de la cota de la beta del macizo rocoso. Esta es roca intacta, es decir, no tiene fisuración. Ha sido extraída de una beta, digamos así, también de un cerrito, con alguna perforación. Y este cilindro, esta probeta, se le introduce, o bueno, se le aplica esfuerzos de compresión, cargas de compresión. También va a tener los esfuerzos desviadores. Esfuerzos desviadores, y aquí también van a ser los esfuerzos principales. Entonces, a partir de este ensayo es como se obtiene este parámetro y va a ser uno de los fundamentales tanto para clasificación como para criterios de ruptura. Entonces, esto también ya tiene que estar en su cabeza grabada, la resistencia a la compresión simple del macizo rocoso. Muy bien. Entonces, ¿qué se nos pide? Se nos pide determinar el índice de el Q de Barton, y además explicar claramente el razonamiento y los pasos seguidos. Es decir, no solo es una clasificación directamente bruta con números, sino se le tiene que explicar, aclarar. En el inciso B nos indica analizar los resultados obtenidos en el punto A. ¿Qué tipo de rocas o qué tipo de clasificación vamos a tener para el macizo rocoso que se nos presenta? Y al final va a ser estimar el GCI, no va a ser una estimación. El GCI también es un tipo de clasificación, en la clasificación de Hooke, en la cual va a estar en función de las características de las discontinuidades y estructura del macizo rocoso. Se lo puede obtener con cartillas, vamos a utilizar la cartilla de Hooke, y con correlaciones. Las correlaciones son habitualmente ecuaciones empíricas, en la cual relacionan un procedimiento con el otro. Más. Muy bien. Ok, entonces entramos en el ejercicio.
Para el primer procedimiento, para el inciso A, determinar el índice del macizo rocoso. Entonces voy a utilizar un poco acerca de las diapositivas que el ingeniero ya había utilizado este tipo de clasificación. A ver, tenemos en cuanto el índice del macizo rocoso, el RMR de Wieniawski. Aquí nos indica los criterios. Muy bien. Un momento, por favor. Hay algo más que está al final que es muy importante. Muy bien, aquí es. La clasificación en clasificación actuales del macizo rocoso, el de Wieniawski. Va a haber algunos conceptos y entre los más principales está este número 1, que nos indica lo mejor de los métodos anteriores es tomado en cuenta. Entonces, ¿qué métodos anteriores, qué tipo de clasificación anteriores se dio? Anteriormente también se vio el de Terzaghi, el de Deer, y el que vamos a utilizar va a ser el de DIR, y el de DIR es el RQD, la designación de la calidad de la roca. Entonces, eso lo toma Wieniawski. Es decir, vamos a ver la ponderación, porque es un sistema de ponderación, aquí también nos indica, sistema de ponderación, en la cual es como calificar un examen. Es decir, hacemos un examen al macizo rocoso. Y en el formulario vamos a ver la interpretación, vamos a ver lo que está ahí para poder determinarlo. Entonces tenemos acá en la página 6 del formulario que nos indica la clasificación del macizo rocoso mediante Wieniawski, determinando el índice del macizo rocoso. Entonces va a existir, en realidad, para este primer LMR, 5 valoraciones, 5 criterios. Esos son denominados criterios de calificación según Wieniawski. Y son 5. Aquí tenemos desde un principio el RCS, que esto es la resistencia a la compresión simple. Después vamos a tener el RQD sacado según Deer. ¿De acuerdo? Creo que es así. Deer. El A3 es la valoración de espaciamiento de discontinuidades. Los espaciamientos entre discontinuidades son las distancias que va a existir perpendicularmente a ellas. La 4, A4 va a ser la valoración de las condiciones de las discontinuidades. Aquí se va a entrar tanto longitud o persistencia de las discontinuidades, va a entrar lo que es rugosidad, el relleno, la apertura y también la meteorización u oxidación, o intemperismo también se lo denomina. Y el 5 va a ser la valoración de la presencia de agua subterránea, que el agua para cualquier otro proyecto sí es un factor fundamental. Entonces empezamos con esas valoraciones. Vamos a tener 5 valoraciones en la cual para realizar el ejercicio lo vamos a presentar o vamos a utilizar una tabla de esta manera. ¿No? En la tabla va a estar primero el número, el código, va a estar el criterio en la cual se va a calificar el macizo rocoso, la descripción, aquí qué valores vayamos a utilizar, la fórmula o posición, porque vamos a utilizar fórmulas y posiciones de alguna tabla según el formulario y su valoración final. Esta valoración o evaluación final por cada criterio es como había mencionado, calificar un examen. Y tenemos aquí, no sé si no me acuerdo si está aquí en el... No, creo que no. No, entonces utilizamos esto. Aquí están los conceptos. Aquí está la ponderación. Es decir, todo lo que es la calificación del macizo rocoso nos tiene que dar, o sea, tenemos que evaluar el macizo rocoso sobre 100. Nos dice 15, 20, 20, 30, 15. ¿Qué quiero decir esto? Que para cada criterio, para el primero va a estar valorado sobre 15 puntos. Para el segundo sobre 20. Para el tercero sobre 20
Para el cuarto, que es fundamental, que sobre 30. Aquí ya nos vemos, ya nos preocupamos, o observamos que es una ponderación más alta que las otras. Y esto, 15. Entonces acá, en la cuarta, sabemos que es una ponderación mucho más alta que las demás, así que es importante que tomar más énfasis, así por decirlo, en esta parte de las condiciones de las discontinuidades. Entonces vamos a empezar con los tipos de datos que tenemos. Colocar finalizar, que me había olvidado. Que me había olvidado. Esto es A1, A2, A3, A4 y A5. Ya, otra vez, vamos a recalcar, estos son criterios, son los criterios y también tiene sus ponderaciones. Esto va a ser, aquí colocaremos nada más, sobre 15, esto va a ser sobre 20, aquí también va a ser sobre 20, sobre 30 y sobre 15. Además, estas son consideradas las ponderaciones máximas. Así que ningún criterio puede salir más de lo que se va a evaluar. Entonces, al final se va a hacer una sumatoria y que se va a evaluar el tipo de macizo rocoso. Entonces, empezamos. Esto RCS es la resistencia a la compresión simple. Entonces, vamos a ir anotando todos esos valores que vayamos a obtener. Entonces, para el RCS, aquí nos indica que la resistencia a la compresión promedio, también es resistencia a la compresión simple, obtenida en laboratorios de 45 megapascales. Entonces ya nos da un dato en esfuerzo. Sería en descripción, anotamos ese valor, 45 megapascales. Muy bien. Ahora, ¿cómo se evalúa la resistencia a la compresión simple? Teniendo esta descripción. Entonces, la forma de evaluar va a estar en la fórmula oposición. Para entender un poco, voy a entrar en las diapositivas del ingeniero y aquí nos indica la valoración de la resistencia a la compresión simple, que va a ser el A1. Hay forma de utilizar, podemos utilizar la gráfica, pero no les recomiendo. Va a tener un valor un poco más exacto. Es esta ecuación. La valoración de A1, aquí está la ecuación, en la cual se vaya a reemplazar directamente los datos de la resistencia a la compresión simple. Entonces vayamos a ver en el formulario que esté esa fórmula. Aquí está. La valoración, aquí falta indicar que es en megapascales. Que RCS, que la resistencia a la compresión simple, está en megapascales. Entonces yo lo que voy a hacer es cortar voy a cortar esta ecuación para poder hacerlo en la clasificación. Mira, aquí arribita voy a colocar. Muy bien. Entonces aquí, en la parte de la fórmula oposición, se debe anotar toda la ecuación. Tanto la ecuación como el procedimiento. Entonces, por el tiempo yo solo voy a anotar aquí la ecuación. Ahí, y aquí al lado voy a anotar su procedimiento. Aquí va a ser menos 0.0000002 por 45 al cuadrado más 0.165 por 45 más 0.8693. Entonces,
Introducimos en la calculadora. 2 por 45 más 0.1065 por 45 más 0.8693 igual a 5.26. Entonces anotamos 5.26. Ahora, recomendación para la valoración. Recomendación es que utilicen números enteros. En este caso, lo podemos redondear a 5. Entonces, para el primer criterio, el A1, tenemos una valoración de 5 sobre 15. Y así vamos a ir evaluando los demás. El RQD. El RQD también es parte de una clasificación, que es la de DIR. Una preguntita. Dime. El redondeo es... ¿Perdón? El redondeo de la evaluación. Sí. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene con el redondeo de la evaluación? O sea, un redondeo, habitualmente, digamos, si sale un 5.5, podemos hacer un redondeo hacia el menor, hacia la parte más crítica. Porque mientras menos tengamos, mientras menos sea la valoración, o sea, la calificación del macizo rocoso, entonces va a tener menor calidad. Entonces, porque este LRMR vamos a utilizarlo para después. Si el mayor va a ser el menor. Ok. No, casi un redondeo normal, pero si es un 5.5, preferiblemente redondearlo hacia el menor. Ok. Antes, ¿por qué redondeamos hacia el menor? Es que me olvide. Por ejemplo, acá. Nos indica que mientras menos sea el RMR, vamos a tener una roca, una descripción más pobre. Entonces, en caso de que redondeamos toditos o sea, redondeamos mal, redondeamos al mayor, o habíamos hecho algo malo, en la cual sea beneficioso, puede causar graves problemas en el momento del diseño o de cálculos. Ok, entonces el RQD, la designación del RQD. Si leemos detenidamente, no tenemos un dato así exacto del RQD, por lo cual hay formas de determinar el RQD. En realidad hay como 3 formas, y lo vamos a anotar acá. Colocar acá el RQD, que también es un tipo de clasificación, pero Wieniawski lo adoptó, la clasificación de Wieniawski. El RQD puede haber como 3 formas de obtenerlo. Entre unas va a ser el dato, como dato. Así que si no nos da, digamos, un RQD que va a valer tantos, entonces no es posible. El RQD, me está olvidando, está en unidades de porcentaje. Es decir, no puede ser más de 100%. La segunda forma, según el formulario, aquí está, es realizarlo con pruebas de campo, con testigos. Son testigos que se obtienen en campo. Se les puede dar, no he visto un examen o algo alguna vez que utilizo, pero por el conocimiento, les puede dar una lista, una tabla, en la cual esté, digamos, las longitudes de estos testigos, porque esto es sacado de la probeta, de una perforación, y solo se toma en cuenta la longitud de este número de testigos, puede ser. Por ejemplo, aquí 1 es de 38 centímetros. Entonces se utilizaría esta ecuación, el RQD.
en la cual se toma la sumatoria de las longitudes de los trozos, o sea, de cada trozo, pero siempre y cuando estos trozos sean mayores a 10 centímetros. Acá se tomaría en cuenta, está bien, acá también. Aquí no, no hay piezas que son mayores de 10 centímetros, por lo cual se desprecie. Entonces, de esa manera se podía obtener el QD. Cabe recalcar, no he encontrado algún examen o alguna vez que yo utilice un ingeniero esto, pero por el conocimiento ya tienen previsto. Entonces sería a partir de pruebas o de perforaciones. El segundo podría ser como perforaciones. Datos de perforaciones. Y el tercero, y esto sí podemos utilizarlo, está acá, no está creo que no está en su formulario. Vamos a ver, aquí está recomendaciones de DIR. Aquí está. Autosostenimiento, el RQD, aquí está lo mismo que hace rato hablé. Es utilizar las correlaciones del Panstrom. Y en estas correlaciones. Y entre las más usadas está esta. Se lo voy a anotar, voy a cortar, voy a llevar a nuestro ejercicio. No, este es con correlaciones. ¿No? Con ecuación de Panstrom. Entonces, ¿qué nos dice la ecuación de Panstrom? Nos dice que es como una ecuación y nos dice que el RQD es igual a 115 menos 3.3 por el JB. ¿Qué es el JB? El JB es considerado el número de discontinuidades. A ver, primero, para datos no tenemos en este ejercicio, datos de perforaciones tampoco tenemos en este ejercicio, entonces la única alternativa tenemos que usar la ecuación de Panstrom. Entonces JB para mí es el número de discontinuidades. ¿Y cómo se determina eso? A ver, no sé si estará también su formulario o en algún otro lado. Vamos a buscarlo. Aquí no está. A ver acá. Tampoco hay la ecuación. Ya, no hay la ecuación para el número de discontinuidades en ninguna de las diapositivas, ni siquiera en el formulario, pero no es muy difícil deducirla. Bueno, ni siquiera deducirla, de memorizarla. El número de discontinuidades representa igual a JB A1 sobre el espaciamiento entre discontinuidades. 1 más el espaciamiento de discontinuidades. Entonces, discontinuidad 1. Hola. No, mujer, deja. A ver. Por favor, se les pide que apaguen sus micrófonos, por favor. Atendí a tu. En todo caso, serán retirados del Meet. Ok. Entonces, esto se refiere al número de discontinuidades. Va a ser el JB igual a 1 sobre el espaciamiento de la discontinuidad. ¿Cuántas discontinuidades tenemos o cuántas familias de discontinuidades tenemos? 3. Esto puede extenderse hasta el número de discontinuidades n. Tienen 4, entonces las 4. En este caso solo tenemos 3 discontinuidades. Aparte, este espaciamiento para esta fórmula tiene que estar en metros. Ya, entonces primero determinamos el JB. El JB entonces para nosotros va a ser igual a 1. El espaciamiento de la estratificación, o sea, de la primera discontinuidad, en este caso sería 0,4. Y está en metros, 0,4 metros. Más 1 sobre
el espaciamiento de la segunda discontinuidad. La segunda discontinuidad es K1, que es de 1.8 metros. Más el espaciamiento de la tercera discontinuidad, que es K2 y es 0,9 metros. Ya. Esto entonces tenemos un resultado. A ver si alguien me podría ayudar con los cálculos, así para no perder mucho en el tiempo. Hacerlo más rápido. 0.4. Sobre 0,9. Igual 4.17. Entonces aquí notamos 4.17. Entonces ya tenemos JB. Entonces reemplazamos en la ecuación de RQD la ecuación de Palmström. RQD. Entonces tenemos 115 menos 3.3 por 417. ¿Esto cuánto sale? ¿Alguien? Ya, directamente 101.24. 101.24. Y al hablar de RQD estamos hablando de porcentaje. Esto sería en porcentaje. Pero cabe recalcar, no puede ser mayor al 100%. Por lo tanto, sería el RQD a tomar en cuenta 100%. Ok, entonces tenemos la descripción ya. Para nuestro RQD, la descripción va a ser o la valoración, el dato 100%. Ahora, ¿cómo podemos evaluar? ¿Cuál es la fórmula o posición? Entonces, vamos al formulario. Acá. Aquí tenemos, esta es la valoración de la resistencia de compresión simple. Y aquí tenemos la valoración del RQD. Igual voy a cortar la ecuación. Entonces tenemos lo siguiente. Reemplazamos los valores. Va a ser 0.0006 por 100 al cuadrado más 0.148 por 100 más 2.708. Entonces, ¿cuánto sale eso? Oxy, a mí me salió 20.26. Ya. 20.26. Cabe recalcar también que su máximo para esto, para este criterio, es 20 puntos. Así que no puede ser más de 20 puntos. Así que se lo va a redondear a 20. Entonces, hay mucha diferencia, ¿no ven? En un principio tenemos la resistencia de compresión simple, la primera valoración, que es de 5 sobre 15, mientras para que el RQD, para la designación de calidad del macizo rocoso, es de 20 sobre 20. O sea, es muy buena calidad, pero aquí ya estaríamos bajando su calidad del macizo rocoso. Hasta ahí, si tuvieran alguna duda. Si no, entonces continuamos.
Ahora vamos a ver lo que es del criterio A3 del espaciamiento. Entonces, para ese Ok. espaciamiento, dígame. ¿Podrías volver a mostrarnos la ecuación de JB? Es que yo saqué 98.9% y no sé si está bien. De esto. Sí. A ver, que se ha desordenado todo. A ver, un momentito. A ver, JB era 1 sobre 0,4 más 1 sobre 1.8 Sí. más 1 sobre 0,9. ¿Cuánto sale con eso? No, está bien, Oxy, es que yo vi 0.8, pero ya con lo que saca JB es 4.17 y RQD 101.25. Está bien, Ya, listo. gracias. Muy bien. Listo. Ahora, en cuanto al espaciamiento. Ahora, en este espaciamiento vamos a hacer el análisis por las discontinuidades, por separado. Aquí tenemos 3 discontinuidades, entonces para las 3 discontinuidades vamos a sacar una valoración y posteriormente vamos a sacar su promedio. Entonces tenemos un primer espaciamiento. Me está olvidando. Antes, primero es mostrarle cómo vamos a sacar la valoración del espaciamiento. Y aquí está. Esta es parte de la gráfica de la valoración del espaciamiento, pero se desfasó en el formulario. Aquí está. Valoración de separación S o espaciamiento, que la separación tiene que estar en milímetros. Aquí se indica. Entonces, antes voy a cortar también esto para hacerlo. Entonces tiene que estar la separación en milímetros para cada discontinuidad. A ver, hacer con colores. La primera es S1, lo podemos determinar, es de 0,4 metros. S1, 0,4 metros, que en milímetros serán 400. 400 milímetros. El segundo es de 1.8. Entonces, voy a coordinar S2, 1800 milímetros. Y el tercero es de 0,9. Entonces, S3, 900 milímetros. Igual, o sea, tal cual como estoy colocando, mostrar la ecuación, hacer el procedimiento, tiene que estar también en el examen. Este no está tan buen color. Está acá. Para el primero sería 1 por 10 a la 9, a la menos 9, por la separación de 400 al cubo, menos 5.579 por 10 a la menos 6, el espaciamiento va a ser de 400 al cuadrado, más 0.0135 por 400 y más 5.31 igual. Vamos a hacerlo. Para el cubo. Oh, sí, a mí me sale 988. El primero. Sí, el que acabamos de anotar me sale 988. Ya, 988. Ya, el segundo, directamente es eso. Repetirlo nomás. 17.37 sale.
Perdón, no sé si lo puedes notar, no se te escucha bien. El segundo me salió 17,37. Perfecto. 17,37. Y el Ok, último 13,67. ya. ¿Alguien le salió otro resultado diferente? Ya, bueno, entonces nadie más. Entonces también podemos redondearlo. Esto puede ser 10. Este 17 y este 14. Pero aquí solo nos pide una valoración sobre 20. Entonces de estos tres se va a sacar un promedio. A ver, el promedio va a ser 10 más 17 más 14 igual dividido en 3. Tenemos 13,67. Tenemos 13,67. Esto igual lo redondearemos directamente a tener un valor entero, 14. Listo, esto igual se debe repetir tanto para 800, o sea, para 1800 milímetros y para 900 milímetros, estas ecuaciones. Después, el A4. Entonces tenemos con ese desplazamiento, vamos con las condiciones de discontinuidades. Eso para las condiciones de discontinuidades igual se lo tiene que hacer para cada discontinuidad. En este caso, para no hacer más grande este cuadro, esta tabla, el RMR, nos vamos a pasar a hacer un cálculo auxiliar, ¿no? Y aquí lo tengo ya preparado. Esto lo denomino, ¿no? Esto lo llamo el primero. Es en metros. Que lo voy a denominar tabla E. ¿Por qué tabla E? Vamos a ir al formulario y estamos aquí arriba. Aquí está E. Guía para valoración de las condiciones de las discontinuidades. Entonces con esto vamos a hacer la valoración de cada discontinuidad. Y ahora le coloco E, ¿no? Le coloco tabla E porque está así en el formulario. Entonces vamos a colocar su posición. Porque ahora no nos podemos inventar de dónde va a venir la valoración. En este caso, para A1 y A3 se hizo de fórmulas. Ahora, para las condiciones continuidades se va a hacer de una tabla. Esto sería también parte de un cálculo auxiliar. Acá. Auxiliar. Entonces se le va a colocar para cada uno, se le va a colocar arriba, aquí arriba, su posición para la valoración, y acá abajo su valoración. Al final vamos a sacar un promedio. Un poquito más acá. No sé por qué se ve. Ya. Listo. Entonces colocamos tabla E, que es parte de un cálculo auxiliar. Entonces vamos a anotar la posición, pero podemos anotar también sus valores. En cuanto a la longitud o persistencia, voy a colocar con azul, la longitud del primero es 0,4, del segundo 1,8 y 0,9. Entonces podría anotar 0,4, 1,8 y aquí puedo anotar en metros y 0,9. Entonces, ¿cómo utilizamos? Entonces, vamos al formulario. La estratificación nos indica que es de 0,4. Entonces, aquí está, longitud de discontinuidad
o persistencia, también se denomina como persistencia, entonces está en 0,4 y 0,4 va a ser menor a 1. Por lo tanto, va a tener una valoración o una evaluación, aquí abajo está la evaluación, de 6. Colocamos con rojo. 6. ¿En qué posición de la tabla va a estar? Ya, vamos un poquito más aquí arriba. Entonces vamos a anotar lo que es primeramente la columna. Vamos a anotar la columna, que es la columna. Y la columna va a tener 1 en romanos 2, 3, 4 y 5. Vamos a anotar la columna. Después vamos a anotar la tabla. Voy a colocar 1, 2 y el tipo. O sea, ¿para qué tipo de discontinuidad? Entonces es el A4. Entonces, en este caso sería, ¿en qué columna? Va a ser la columna 1 o primero romano. Va a estar en punto, va a estar en E, en la tabla E, y va a ser para determinar la valoración A4. Entonces, así debemos anotarlo. Entonces va a ser primero punto E, punto A4. Vamos acá. Primero punto E, punto A4. Ahora, este E y A4 se va a ir repitiendo por todos lados, o sea, por todo, porque estamos utilizando tanto la tabla E como es un cálculo auxiliar. Entonces va a ir repitiendo. Lo único que tenemos que tener en cuenta que va a cambiar va a ser la columna, pero tiene que estar anotado. Entonces, para la segunda va a ser 1.8. ¿Y 1.8 dónde cae? 1.8 va a estar entre 1 y 3 metros. Entonces va a tener una valoración de 4. Como 4 y va a estar en el segundo, en la segunda columna de la tabla E para evaluar A4. Siguiente, el K2 es de 0,9 y 0,9 va a estar igual en el primero, que va a ser menor a 1 metro. Va a tener una valoración de 6. 6 va a estar en la primera columna de la tabla E para evaluar A4. Ya, en cuanto a la apertura, también podemos anotar la apertura. Para el primero de 0,1 a 1. Para el segundo de 1 a 3. Estamos hablando en milímetros. ¿Ok? Aquí milímetros. 1 a 3. 3. Y también el otro es de 0,1 a 1. Igualmente vamos a ir hacia al formulario. Apertura, que nos indica la valoración para apertura. Y de 0,1 a 1 va a ser una valoración de 4. ¿En qué columna va a estar? Va a estar en la tercera columna. Va a tener una valoración de 4. Va a estar en la tercera columna de la tabla E para hallar A4. Esto también lo mismo. De 0,1 a 1. Va a estar en tercera columna, tabla E para determinar A4. Y esto también va a tener una valoración de 4. Ahora para 1.3. Para de 1 a 3, perdón. De 1 milímetro a 3 milímetros. Entonces va a entrar dentro de este rango. Va a tener una valoración o una evaluación de 1 y va a estar en la cuarta columna. Igualmente notamos 1 y va a ser la cuarta columna en la tabla E para determinar A4. Y ya, aquí parece que me había saltado uno. Relleno. Sí, me había saltado relleno. Relleno.
es intempirismo. Ya, en cuanto a la rugosidad, van a ser ligeramente rugosas, la certificación IK1, y la otra va a ser lisa. Entonces, bueno, notamos ligeramente rugosa, ligera, y esta es lisa. Igualmente su valoración. Ahora ahorita, para rugosidad, ligeramente rugosa, aquí está que es de 3, significa que va a ser 3, va a estar en la tercera columna. Tercera columna, A4, y va a tener una valoración de 3. También va a tener una valoración de 3. Tercera columna, A4. Y para lo que respecta a lisa, va a ser igual a 1. ¿No? Y está en la columna 4. Entonces notamos. 1, columna 4, tabla E para A4. Después relleno. Relleno para el primero nos dice que es finos. Y después ninguno. Que finos, ninguno y ninguno. Entonces hablamos primero para finos. Ahora, ¿cómo determinamos cuál va a ser fino y cuál va a ser duro o blando? Entonces, cuando estamos hablando menor a 0,5 milímetros es considerado fino. Si va a ser mayor a 5 milímetros, va a ser considerado granular. Relleno granular. Y aquí también lo propio. Esto va a ser fino y esto va a ser granular. Entonces, aparte de eso, hay otro tipo de relleno. ¿Cómo vamos a ver cuál va a ser duro o cuál va a ser blando? Y esto va a ver respecto al tipo de roca. Entonces vamos a hablar un poco, vamos a ver qué nos dice el ejercicio. Y nos decía que la formación que se encontró que se compone de calizas arenosas grises. Ahora estamos hablando de calizas. Y las calizas es considerada también blanda. Intercaladas con lutitas. También la lutita es una roca blanda. Blanda. Entonces podemos intuir que va a ser un relleno blando y buscar tener finos. Entonces nos vamos al formulario. Va a ser blando y va a ser fino, menor a 5 milímetros. Por lo cual va a tener una valoración de 2 y va a estar en la cuarta columna. Notamos. 2, cuarta columna, A4. Y para ninguno, tenemos una valoración de 6. Y en la primera fila. 4, 6. Aquí igual. 6. Listo, entonces lo único que nos faltaría va a ser el intemperismo. Y el intemperismo parte del grado de meteorización. Entonces nos dicen que para las dos primeras son ligeramente alteradas y la última moderadamente alterada. Se refiere a moderadamente alterada. Entonces anotamos igual. Ligeramente alterada y moderadamente alterada. Igual, lo propio. A buscar en el formulario. Aquí está, moderadamente o moderadamente alterada y ligeramente alterada. Entonces, para ligeramente alterada es 5 y es en la segunda columna. Estamos acá. 5, segunda columna, A4. Esto igual, segunda columna, A4. Y esto es igual a 5. Y para moderadamente alterada es de 3. Y es en la tercera columna. 3 y tercera columna. Entonces con esto concluimos nuestro cálculo auxiliar.
Ahora, ¿cómo vamos a llevar a lo que es el criterio A4? Lo que vamos a hacer es sacar promedios. Valores promedios. Entonces aquí voy a colocar valoración y el promedio. Aquí va a ser 6, 14. A ver. Va a ser 6 más 4 más 6. Divide entre 3. Orden de 3. 5.33. Bien, los siguientes también. Aquí va a ser 4, 4, 9. Promedio 3. Aquí va a ser 7. 7 entre 3. 2.33. Ya. El otro va a ser 12, 14. 14, 14 igual va a ser 5.33. Su promedio. Por lo tanto, se saca una sumatoria. Aún sin redondear. No es necesario redondearlo por el momento. 5.33 más 3 más 2.33 más 5.33. Igual 15.99. 15.99. Sí, en el último a mí me sale 433 porque sería ligeramente acelerado 5 más 5 más 3. Ah, perdón. Es que ya está haciendo la sumatoria y me había olvidado del intemperismo. Esto me estaba adelantando. Sí, igual para el relleno me sale un valor distinto. ¿Así? Si es 12. A ver, sería 2 más 6 más 6. 14. 14 entre 3. 4.67. 4.67. ¿Y aquí por qué me sale igual? Ah, no, está bien. 4.67, sí me está confundiendo. Gracias. 4.67. Intemperismo salía 553. Sería 553, 13. 4.33. Ok. 4.33. ¿Y la sumatoria? A ver, 19.66. ¿Cuánto? 19.66. Verificarlo entonces. 19.66. Perfecto. Si no, estamos saltando un procedimiento. Punto 66. Ya. Esto se refiere entonces, o sea, hemos sacado una tablita E y todo esto va a ser igual a la valoración A4. Ahora, también se le conoce, o sea, esta sumatoria como J89. ¿Sí? 19.66, que después para el inciso C nos va a ser de utilidad. Entonces, esta sumatoria igual para el criterio A4, que es discontinuidades o condiciones de discontinuidades, va a ser la sumatoria, sacando promedio, hacer una sumatoria, y también es conocida como J89. Entonces anotamos, aquí colocamos la descripción, no colocamos nada en la descripción, podemos colocar cálculo auxiliar, un cálculo auxiliar puede ser, o cálculo auxiliar, en la fórmula oposición, sería la tabla E. Vamos a utilizar la tabla E.
Y la valoración nos salió 19.66. 19.66. Y esto lo redondeamos sin acá a 20. ¿No? Claro. Ah, no está bien, ¿no? 20. Porque esto está sobre 30. ¿Y por qué se perdió eso sobre 30? Entonces, estamos bien. Va a tener una valoración de 20 sobre 30. Ahora lo que nos queda sería agua subterránea. Ahora, agua subterránea parece que no está en su formulario, pero está en sus diapositivas del doctor. Pero vamos a ver la diapositiva, recomendaciones de DIR, macizo rocoso. Entonces, vamos a ver un poco. El MR básico va a ser la sumatoria de las A5, de los 5 criterios. Ya hemos calculado el criterio A1, el A2 también, el RQD, el A3, el A4, nos quedaría el A5, ¿vale? Que es la valoración de aguas subterráneas. Ahora esta tablita no se encuentra en su formulario, tendrían que tomarlo, sacarlo de acá, o copiarse, o añadir a su formulario. Acá está. Ahora vamos a identificar qué tipo de condición nos presenta el problema. Nos indica acá, se espera una humedad en ambiente. Así puede directamente describirse. Hay que leerlo bien el planteamiento del problema para poder hacer la clasificación. Entonces, cuando dice humedad en ambiente, podemos ir al formulario o ver las diapositivas y aquí nos indica humedad en ambiente. Entonces, podrían colocar aquí como descripción humedad en ambiente. Acá. Humedad en ambiente. No hay una tabla así referencial, directamente nos indica acá que va a ser para A5, entonces podemos colocarlo tabla A5 y va a ser de 10. ¿Cierto? 10. Ok. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda directamente hacer la sumatoria. Entonces, voy a copiar directamente de acá la ecuacióncita. Al final va a ser 5 más 20. Aquí me había olvidado, este es 14. Hay que redondearlo. Más 14. Más 20. Y más 10. Por si acaso, aquí también se denomina el MR básico, también es igual a RMR 89. Como nos indica acá. Calcular el índice de macizo rocoso RMR 89. Va a ser lo mismo. ¿Ok? Y aquí entonces va a ser igual a más 20 más 14 a 69. Entonces considera un buen RMR. Colocamos 69. Aparte de este RMR, es bueno que podemos determinar un RMR. Hay otro RMR más, se denomina RMR intrínseco. ¿Y cuándo es un RMR intrínseco? Cuando A5, que es agua subterránea, la valoración de agua subterránea, tenga que ser sí o sí igual a una condición seca. Se me ha corregido. Aquí está, una condición seca. Y para una condición seca va a tener una valoración de 15. Entonces, ¿cómo se denota? Se denota de la siguiente manera. El RMR intrínseco, RMR apóstrofe, va a ser igual a 1 más A2, todo lo mismo, excepto el A5. A3,
A4 y A5. Pero esta condición de A5 tiene que ser para una condición seca. Oxy, Bien. su batería por si acaso está baja. Ya se corta. No está bien todavía. Ya, está bien, pero. Entonces, para esto, lo único que hay que modificarlo, para este LMR intrínseco, es que A5 sea igual a 15. Entonces, volvemos a reemplazar los datos. 5 más 20 más 14 más 20 más 15. Entonces, directamente aumentaría 5 puntos más. Sería 74. Entonces, quedaría ahí. Tenemos el LMR básico que nos piden y este hemos adicionado, ya que no nos pide el enunciado, pero nos va a servir para después. Entonces, la primera parte del inciso A. Ahora vamos a hacerlo el Q de Barton. Q de Barton no es tan complicado, no es tanto como Wieniawski, pero uno se va a trabar, uno nos vamos a trabar, es en la forma de interpretarlo. Sí, bueno, aquí el número. Ahora aquí en Barton, Q de Barton, en realidad no hablaríamos de criterio, sino hablaríamos de parámetros. Al igual que Wieniawski, tenemos que hacernos igual, sea una tablita de esta manera, en la cual sea el número 1, el 2, el 3, 4, y son 6 parámetros. Igual vamos a utilizar fórmulas o posición según el formulario y vamos a utilizar su valoración. En este caso, la valoración es tal cual nos dé el formulario. En cuanto a la descripción, el RQD sabemos que es de 100%. Ah, pero antes que me olvide. El RMR, como es una calificación, es como calificar un examen, va a tener, o sea, va a ser de 0 a 100 nomás, a 100 puntos. Ni más ni menos. O sea, este es su rango que va a diferir, que va a cambiar el RMR. Pero para el Q de Barton ya aumenta y es diferente. Para el Q de Barton, el mínimo es de 0.001 y su máximo va a ser de 1000. Tienen que acordarse esto. Aquí también si sacamos una calificación, entonces nos da una descripción. Ahora, para el Q de Barton lo mismo. Si nos da una calificación entre este rango, nos va a dar una descripción del macizo rocoso. Y está también en el formulario. Este es el Q de Barton. Entonces vamos a utilizarlo para determinarlo. Y aquí tenemos esa descripción. Ahora más arriba. No aparece. Bueno, si no aparece acá, entonces sí o sí tener que utilizar las diapositivas del ingeniero. Este es el MR, Q de Barton. Y aquí está. Aquí está. Las clases de macizo rocoso según Q de Barton. Parte de 0.001, que va a ser el mínimo, y su máximo va a ser de 1000. Y eso va a ser una descripción. Ahora, en el inciso B vamos a anotar este tipo de descripción. Ahorita lo que nos importa es terminar el Q de Barton. Entonces, para el Q de Barton, no se habla tanto de criterios, sino se habla de parámetros. Son los 6 parámetros. Para Wieniawski va a haber 5 criterios, de A1 a A5. Barton, otra vez, parámetros de 1 a 6. La descripción del RQD. Sabemos que el RQD es de 100%. Entonces, anotamos eso. 100%. Muy bien. Su fórmula o posición. Entonces, vamos al formulario. Valoración de los índices según Barton. Entonces, hablamos de RQD.
Si va de 100%, entonces directamente va a ser 100%. Anotamos tal cual el valor que salga del RQD. La tabla va a ser tabla F1. Inciso, o sea, punto E. Entonces, para colocar su posición va a ser F1, inciso, ¿qué inciso era? E. Tabla F1, F, posición 1, el inciso E. La valoración va a ser tal cual, y ya no en porcentaje, sino directamente como un número, 100. El JN, JN, ¿qué significa para nosotros? Vamos aquí a poner, y dice JN, aquí está, va a ser el índice de declasado, va a depender del número de discontinuidades que tengamos. Entonces vamos a tener 3 discontinuidades. Hablamos de la estratificación de K1 y K2. Entonces, en realidad son 3 discontinuidades o también diaclasas. Según Barton, también lo denomina diaclasas. Entonces, centramos índice de diaclasado o discontinuidad y tenemos 3 familias de diaclasas o discontinuidades. Entonces, en esto nos vamos. Nos vamos a la tabla F, a la posición 2, al inciso F también. Y tienen una valoración de 9. Entonces anotamos eso. Descripción. Son 3 familias de diaclasas. Es la posición F2.F y va a tener una valoración de 9. Después nos vamos al JR. JR, ¿qué es para nosotros? O según Barton. JR es el índice de rugosidad de las discontinuidades. Entonces, aquí en índice de discontinuidad vamos a hacer una especie, así para que entiendan, una especie de clasificación más. Cuando nos hable de rugosidades, cuando nos hable de rugosidades, o sea, son ligeramente rugosas o rugosas, y no nos indica nada más, entonces nosotros vamos a optar a que sean discontinuidades planas. O sea, por defecto, toda rugosidad que no sea especificada si va a ser plana o va a ser ondulada, por defecto vamos a tomar que van a ser planas, por defecto. Son para planas. Es decir, si no nos indica en el enunciado que van a ser que van a ser onduladas, si no nos indica, entonces por defecto asumimos que son planas. Ahora, si nos dicen que van a ser onduladas, recién vamos a entrar a estos 3 diaclasas onduladas o discontinuidades onduladas, siempre y cuando se nos indique en el enunciado. El enunciado solo nos indica que van a ser rugosas o ligeramente rugosas y van a ser lisas. No hay más. Pero ¿cuál podemos obtener? Porque hay onduladas rugosas y también hay planas rugosas. Entonces, por defecto, otra vez, por defecto, si no nos dice nada, si va a ser ondulado o planas, asumimos que van a ser planas. Ahora, si recién nos indicase en el enunciado que fueran onduladas, recién vamos a tomar onduladas. En este caso no nos indica nada, entonces asumimos que van a ser planas. Bueno, vamos a entrar al ejercicio. En rugosidad solo nos indica que van a ser ligeramente rugosas y lisas. Entonces, como no nos indica nada, entonces entramos en estas 3. ¿Y cuál sería? Aparte que nos indica que va a haber 2 rugosas, 2 ligeramente rugosas, y va a haber una que va a ser lisa. En este caso, podríamos optar un solo valor, pero de la mayoría. Y de la mayoría va a ser para 2 ligeramente rugosas. Entonces optaríamos 1.5. Vamos entonces a hacer la tabla F3, el subtítulo, el inciso E, por mayoría, y va a ser 1.5. Notamos eso. Van a ser entonces toditas
van a ser consideradas por mayoría ligeramente rugosas. Me había olvidado que es aquí planas también, porque ya que no nos indica lo contrario. Ligeramente van a ser planas, ligeramente rugosas. La posición F3, punto inciso E, y va a tener una valoración de 1.5. Listo, entonces nos vamos al JA. J, que va a ser el índice de alteración de las discontinuidades. Aquí va a entrar un tanto lo que es la meteorización. Y también va a entrar, o sea, aquí en índice tenemos como 3 subtítulos de alteración. Tenemos aquí el subtítulo A, sub A, que va a ser para aquellos que no tengan minerales de relleno. O sea, no va a haber ningún tipo de relleno, ninguno. Aquí B es para aquellos que tengan minerales rellenos en pequeños espesores, es decir, cuando el relleno, según Vienna, o sea, adoptando lo de Wieniawski, cuando decimos que es menor a 5, nos indica que son finos. ¿No? Y cuando nos indica que son mayores a 5, nos indica que son granulares. Entonces, al hablar de finos, estamos hablando de pequeños espesores, ¿no? Pequeños espesores. Entonces, entraría acá. Entonces, esto para rellenos menores a 5 milímetros, adoptando según Wieniawski. Eso sería el segundo. Tenemos un tercero más. El tercero más es aquí el inciso C, que son para minerales de gran espesor. Entonces, podríamos asumir para aquellos que son mayores a 5 milímetros. ¿No? Minerales, o sea, rellenos minerales mayores a 5 milímetros. Entonces vamos a tener, ahora, igual por mayoría vamos a adoptar solo una de los subtítulos, que nos indica, en cuanto a relleno, nos indica que va a haber que en las dos contenidas va a ser ninguno, y solo en la especificación va a haber finos. Entonces, como la mayoría es de ninguno, entonces no quiere decir que no va a haber ningún tipo de relleno. Podemos ir al formulario. Tenemos aquí contacto entre dos sin minerales de relleno. Podemos asumir el subtítulo A. Entonces, el subtítulo A va a tener otros incisos, van a tener del inciso A a la E. ¿Y cuál optaríamos? Aquí la parte difícil de Barth es el tratar de interpretar estos criterios, estas condiciones. Un principio nos dice que son discontinuidades cerradas, duras, sin reblandecimiento, impermeable a cuarzo. Esto les sugiero que vayan leyendo, vayan a sacar sus propias conclusiones, porque ahí es donde uno se traba. Ahora no podemos distinguir a la simple vista cuál vamos a utilizar. Entonces, estamos hablando de meteorización, ¿no? Entra alteración, meteorización o intemperismo al mismo tiempo, o sea, es lo mismo. Entonces vamos a ir a hablar, o sea, vamos a ir a ver los datos de eso. De relleno, meteorización, intemperismo, alteración. Aquí está. Nos dice que la mayoría es ligeramente alterada. Nos podemos adoptar que va a ser ligeramente alterada. Entonces, antes, primero notaremos lo que hemos hecho. Primero hemos asumido que no va a haber relleno. Relleno ninguno, o sin ningún tipo de relleno, por mayoría. Y aparte, en lo que es la meteorización, notamos que es ligeramente alterada, o meteorizada también podría decirse. Ligeramente alterada. Entonces, con estos parámetros podemos entrar a algo de Barth. Aquí está. Entonces nos dice por mayoría ligeramente alteradas, podemos asumir este. ¿Por qué? Si uno lo lee bien, nos dice planos de discontinuidades ligeramente alterados. Entonces, con esto ya nos podemos guiar, porque dice presenta minerales no reblandecientes, no sabemos qué decir. Tendría que estar en campo. Partículas arenosas tampoco sabríamos qué decir.
roca desintegrada tampoco. Entonces, lo que podemos, o sea, con lo que podemos darnos cuenta son con eso, con los rellenos, con el relleno y con la alteración. O también se denomina meteorización o también intemperismo, que habíamos visto también con Wieniawski. Entonces, en ese caso va a ser, colocamos igual, su ubicación es la tabla F, la sección 4, el inciso C, y va a ser de 2. Estamos F.4, inciso, ¿qué inciso era? Inciso C y 2. Esto no debería haber ese puntito. Y 2. Ahora, qué raro, se me han perdido los demás. Este era 100. 9, plana rugosa. ¿Qué estará pasando? 1.5. 9. Listo. Ahora ya no nos falta mucho, estamos con JW. Ahora JW. Aquí sí va a ser también más complicado todavía. Estamos hablando del factor de reducción por la presencia de agua. Chicos, una pregunta antes de continuar. Ya va a ser nuestra hora, pero de este ejercicio de clasificación sí va a entrar a su examen y yo sugeriría que aún se queden, que aún pasemos un poco más de tiempo. No sé qué piensan los demás. Está bien, Auxi, seguiremos. Okay, hasta terminar por lo menos este problema. Ya no nos falta mucho, pero sí, es importante y se acerca ya a su examen. Y dudas, ya la próxima semana vamos a resolverlas y vamos a hacer algún examen pasado más. ¿Están de acuerdo todos? Sí, Auxi, termina nomás. Sí, Auxi. Ya. Sí, Auxi. Ya, si tienen alguna duda igual, párenme nomás, no se preocupen. Aquí también estamos para eso. Listo, entonces el siguiente factor va a ser la deducción por la presencia de agua, el JW. Ahora sí, aquí está un tanto complicado. Aquí, por ejemplo, para inciso A dice excavaciones secas o pequeñas afluencias inferiores a 51 a 5 litros minuto de forma localizada. ¿Cómo podemos determinar qué tipo vamos a utilizar? Aquí nos dice afluencia a presión media con lavado ocasional de relleno de discontinuidades. Afluencia importante o presión rocas discontinuadas sin relleno. Las demás. Una opción, podemos utilizar la presión de agua. ¿De qué manera? A ver, ¿qué nos dice el ejercicio? Nos indica que se espera humedad en ambiente. O sea, va a haber humedad. Entonces, al haber humedad, quiere decir que no va a haber tan serios problemas de agua en el macizo rocoso. Cabe recalcar que estamos hablando de un estudio geotécnico para un túnel. A ver, ¿dónde está? Aquí está, para un túnel, aquí nos indica. Entonces vamos a ver qué condición se presenta. Vamos a tener el túnel, vamos a tener el macizo rocoso, vamos a hacer el cerro. Vamos a tener el túnel, acá, donde se va a emplazar el túnel. Listo. Entonces, este estudio, digamos, podría habérselo hecho, o sea, quizás acá, en todo este estudio. Además, nos indica que la cobertura o la profundidad del túnel es de 150 metros. Ya hablemos de esto. De acá hasta acá, justo hasta su cabecita del túnel, va a ser 150 metros. H, se lo denomina como H. Y aparte nos indica que el peso específico del macizo rocoso es de 25 kilonewtons metro cúbico. Aquí está. Entonces, notamos peso unitario, macizo rocoso, me olvidé, 25 kilonewtons.
25 kilonewtons metro cúbico. Ya. Primeramente, en el túnel, nos dice que las condiciones van a ser húmedas, ¿no? Va a ser un ambiente húmedo. No nos indica que la saturación, o sea, no nos indica que va a estar lleno de agua. Pero vamos a simular que, o sea, que va a ser un poco húmedo por acá, nada más. O sea, que no va a ser todo el macizo rocoso, no va a estar saturado. Va a presentarse cierta ligera humedad, ni siquiera mucha presencia de agua. O sea, también puede indicarse que, o sea, también puede intuirse que no va a haber una línea freática como tal. O sea, esta es una saturación, digamos, una saturación entre, no sé, uno porcentual, una saturación del macizo rocoso por debajo del 100%, no menor al 100%. Es una forma de entender, cabe recalcar. Entonces, podríamos decir que va a haber humedad, y al hablar de afluencia, o sea, afluencia es como hablar de acuíferos, o sea, que el agua se vaya a desplazar, que el agua esté desplazándose. En este caso, donde solo nos indica que va a ser humedad de ambiente, no nos especifica que va a haber, o sea, no nos indica que va a haber grandes afluencias de agua. Si el agua va a estar estática y no va a ocurrir esto. Solo va a haber humedad, está húmedo el macizo rocoso. No hay mucha presencia de agua, tal vez no se define ni siquiera un nivel freático como tal. Y el agua entonces no va a haber recorridos, así que no van a afectar mucho al túnel. Solo va a haber humedad. Entonces, al aclarar esto, podríamos optar por el inciso A, excavaciones secas o pequeñas afluencias. No estamos hablando de pequeñas afluencias. Podríamos considerarlo como humedad. Y tomar directamente 1. Ahora, puede indicarse de que exista, o sea, que todo el macizo rocoso estuviese completamente saturado. A ver, vamos a hacer esa prueba más, para tener un mejor entendimiento. Puede que esté completamente saturado. Así. Saturado. Se va a ver bastante agua, va a ser todo el macizo rocoso así. Entonces la altura va a ser de 150 metros. Entonces lo que podemos hacer acá, para este caso, podemos adoptar algunos datos. Por ejemplo, aquí nos dice presión del agua. ¿Y cómo determinamos la presión de agua? La presión de agua la determinamos con la presión de poros, la fórmula de presión de poros. Entonces tenemos una altura y tenemos la ecuación de la presión de poros. La presión de poros es igual a la altura por el peso específico del agua. Entonces, como nos indica que va a estar completamente saturado, y aquí va a haber una gran carga de agua, este va a ser agua, podemos adoptar que va a ser igual a 150 metros por 9.8, que es el peso específico del agua. Y tenemos igual a 1470, ¿pero qué? Kilonewtons metro cuadrado. ¿No? Porque el peso específico del agua, estamos hablando en kilonewtons metro cúbico. Y esto va a ser en metros. Convirtiéndolos a megapascales, porque estos kilonewtons metro cuadrado son kilopascales, también sería 1.47 megapascales. Entonces podemos tener una presión de agua según la presión de poros en el túnel, y podemos entrar a esta tablita. Y mira, si nos dijera que fuese un macizo rocoso completamente saturado, podemos adoptar, ya que nos salía 1.4 y directamente 0.66 el JW. Eso es una de las formas en la cual se describe esas condiciones. No es la única, pueden verlo, pueden revisarlo, es como yo lo entiendo, ¿sí? Por si acaso. Entonces, eso es para
Esto es para partes, para un cálculo aparte, en la cual tengas algún dato más específico de saturación. Pero en este caso, solo es humedad, solo va a haber humedad, no va a haber no va a haber tanta afluencia de agua, así que va a ser mínima. Por lo tanto, podemos adoptar que va a ser humedad del ambiente como descripción. Ubicamos es la tabla F en la posición 5, el inciso A. ¿No? Tabla F, posición 5, inciso A. Y que va a tener un JW igual a 1. Listo. Hasta ahí. Después el JFR. ¿Qué nos indica el JFR? Son las condiciones tensionales de la roca. Ahora, para esto, vamos a hacer algo más sencillo. Aquí también es mucho la descripción del SRF. Así que nos vamos a pasar, o sea, nosotros vamos a utilizar directamente desde la H a la N. Nada más. Los que gusten pueden leerlo porque aquí hay bastante de la interpretación geológica y geotécnica. Esto creo que, y no tenemos muchos datos de esto, así que directamente vamos a pasarnos a lo que es H y al inciso H hasta el inciso N. Y nos vamos a guiar con esta columna. Con esta columna. Para determinar el JRF. Digo, el SRF. Entonces, ¿qué nos indica esta columna? Vamos a hacer es sigma C sobre sigma 1. ¿Estamos? Esto voy a aumentar un poco más el espacio. Aquí al lado voy a colocar otro. Voy a dibujar lo mismo, pero antes vamos a ver el otro era sigma C sobre sigma 1. ¿Qué nos indica esto? Sigma C se refiere a la resistencia a la compresión simple. Sigma 1 va a referirse al esfuerzo principal. Esfuerzo principal. El esfuerzo principal va a ser el mayor esfuerzo que se ejerza en el macizo rocoso contra el túnel. En este caso igual voy a volver a dibujar el túnel. Este es el macizo rocoso. Este va a ser nuestro túnel. Está más chico que no sé qué. Pero igual. Terminaremos de una vez. La cobertura es de 100 H igual 150 metros. Entonces tenemos la resistencia de la compresión simple del macizo rocoso, ¿no ven? Que nos indica un principio que era de 45 megapascales. Entonces eso ya tenemos. Ok. Ahora lo que sacaríamos va a ser el esfuerzo principal 1. Qué raro. Entonces, para este esfuerzo principal 1, vamos a determinar el esfuerzo que se va a ejercer sobre el túnel. En este caso, vamos a analizar el esfuerzo vertical, el sigma B, que va a ser el esfuerzo por la carga del macizo rocoso. Este va a tener su propio peso específico. También puede existir una carga horizontal, ¿vale? Sigma H, que esta carga horizontal por lo general es igual a sigma B por un coeficiente K. Pero este coeficiente K por lo general casi siempre es menor a 1, así que todavía no vamos a analizar un sigma H. Directamente vamos a analizar lo que es el sigma B o el esfuerzo vertical. Entonces, para este esfuerzo vertical, tendríamos directamente su propio peso del macizo rocoso. Va a ser igual. Sigma 1 o el esfuerzo principal va a ser igual al sigma vertical o esfuerzo vertical, al peso específico del macizo rocoso, por la altura o la cobertura, que es igual a 25 por 150. Igual
3.570. 750, perdón. 750. ¿En qué unidades? Está en metros, está en kilonewtons, metro cúbico. Entonces va a estar en kilonewtons, metro cuadrado. Como sabemos que es un pascal, entonces vamos a convertirlo a megapascales, ya que aquí la unidad de la licencia de compresión siempre es en megapascales. Entonces esto va a ser directamente a 3.75 megapascales. Ok, entonces vamos a hacer la relación. Vamos a aumentar acá. Vamos a decir que la relación de esfuerzos va a ser esfuerzo C, sigma C, sobre sigma 1. Igual, sigma C es de 45 megapascales. Sigma 1 es de 3.75. Entonces, ¿qué valor vamos a tener? Va a ser igual a 45 dividido entre 3.75 a 12. Entonces, con este valor de 12, vamos a poder entrar. Ahora aquí podemos ver cuál va a ser la descripción. La descripción va a ser, digamos, sigma C sobre sigma 1. O sea, esto se puede hacer como un cálculo auxiliar, todo esto. Y después reemplazar igual a 12. Entonces vamos a la tablita, al formulario, y nos dice igual a 12. Sigma C igual a sigma sobre sigma 1. Y 12 va a estar entre 200 y 100. Va a estar acá. Va a estar el inciso J. Entonces está ok. Para el inciso J nos indica que el JRF va a ser igual a 1. Y está inciso J. Va a ser igual. Va a ser la tabla F6. Punto J, inciso J. Y va a ser 1. Entonces lo que nos queda es, ya tenemos todos los valores, ya tenemos la evaluación, las fórmulas, la posición. Nos toca reemplazar directamente la fórmula. Igual vamos al formulario. Más arriba creo que está. Aquí está. Esta es la fórmula del Q de Barton. Voy a hacer un cortecito. No es una simple sumatoria el Q de Barton. Pero donde se tarda más es en interpretar los resultados, interpretar estas valoraciones, sus parámetros. ¿Ves? Son parámetros. Entonces vamos a tener igual a el RQD, ¿cuánto es el RQD? 100. Estamos 100. Sobre JN, 9. Por JR. JR es 1.5. Sobre JA. JA es 2. Por W, 1. Y SRF, 1. Entonces, ¿cuánto nos saldría esto? 100 entre 9 por 1.5 entre 2. 7.33. 7.33 me sale 8.33. Ya, muy bien. Entonces, ahí termina el inciso A. 8.33. ¿No? Determinar el LML de macizo rocoso. El LML 89 también se denomina básico. El índice de calidad del macizo rocoso, Q de Barton. Explicar claramente el razonamiento y los proseguidos. Entonces, lo que hicimos, hemos hecho una tablita explicando qué criterios hemos tomado y las fórmulas que hemos utilizado, ¿no? Incluso las posiciones. Esto de cálculo auxiliar también debería estar, ¿no?, en su examen. Entonces, lo que nos quedaría va a ser la interpretación, o sea, analizar los resultados obtenidos en el punto A.
No va a tomar mucho tiempo eso. Ya, entonces empezamos por el RMR de Wieniawski. Está. El RMR 89 o el básico es 69 y el RMR intrínseco 74. Notamos. Entonces, primeramente el RMR básico, 89. O también el básico o el no general, 69. Entonces, ¿qué nos indica esto? Cuando tenemos un RMR 89 igual a 69, igual a una valoración 69, vamos al formulario, para este. Y aquí nos indica, cuando la valoración del RMR está entre 61 y 80, la descripción es un macizo rocoso bueno. Eso es todo. Entonces colocamos macizo rocoso bueno. ¿Por qué? Porque está entre 69 y, perdón, 61 y 80. Ok. Por el Q de Barton. Otro colorcito. El Q de Barton nos indica que va a ser igual a 833. Por si acaso, no tiene que haber mucha variación entre LMR y Q de Barton. Si hay mucha variación, entonces hay algo que estamos haciendo mal. A ver, para el Q de Barton nos indica 833. Esto no creo que esté en el formulario, la descripción. Si no está, entonces está en sus diapositivas del ingeniero. Aquí está. 8.33. Entonces, al hablar de 8.33, estamos hablando de acá. Va a estar por acá. Entre 4 y 10. Va a ser una roca media. De un macizo rocoso regular, de bueno, entonces, de un RMR bueno, no hay mucha diferencia. Entonces, está bien nada más. No hay mucha diferencia. Va a ser una roca media. ¿Por qué? Porque está entre 4 y 10. Entonces, colocamos su descripción. Igual a roca media. ¿Por qué? Porque está entre 4 y 10. Nos faltaba mucho para que llegue a una roca buena, igual que el RM de Wieniawski, pero no hay gran diferencia. Ya que esto es de 0 a 100 y esto es de 0.001 a 1000. Por eso va a haber variaciones. Entonces, el inciso B. Lo único que nos faltaría va a ser estimar el GCI en función de las características de discontinuidades y la estructura del macizo rocoso, con cartillas y con correlaciones. En este caso, solo vamos a utilizar la cartilla de Hooke. Esta cartilla de Hooke. Lo que vamos a hacer es vamos a determinar las condiciones de las discontinuidades. Vamos a determinar un valor, un GCI, por cada discontinuidad. Entonces, a ver, vamos a empezar. Vamos a ver la parte horizontal, ¿vale? En las condiciones de superficie. ¿Cuál vamos a utilizar? Entonces, hay que separar cada uno. Y aquí va a influir la rugosidad y va a influir la meteorización. Entonces, lo que podemos hacer es copiarnos esta tablita. Vamos a copiar esta tablita para ya tener un ejercicio más sencillo. Listo. Entonces, vamos a hacer líneas que vayan de acá, que corten y que también salgan de acá y corten en algún punto y podamos determinar su GCI. Esa es la cartilla de Hooke. Entonces empezamos con la primera familia, que va a ser la estratificación. Y nos dice que la estratificación va a ser ligeramente rugosa y va a ser ligeramente alterada o meteorizada. Entonces vamos acá. Ligeramente rugosa. Aquí dice superficies muy rugosas, frescas sin meteorización.
Superficies rugosas ligeramente meteorizadas. Superficies lisas, y aquí ya no entra. Directamente entra en rugosidad, en rugosas. Entonces, pues superficies rugosas, en lo que es rugosas, hay que ir muy rugosas, ¿no? Bueno, aquí podría considerarse también tanto para rugosas o medianamente rugosas, y también para ligeramente rugosas. Y eso también es parte de la interpretación que uno le dé. Creo que alguien quiere entrar. Ya. Entonces para la estratificación podemos empezar de acá, del medio de la cartilla. Y en este lado de la vertical directamente es el espaciamiento. Aquí va a ser el espaciamiento en centímetros. Para la estratificación tenemos una separación o espaciamiento de 0,4. Entonces 0,4 metros en centímetros se va a traducir a 40 centímetros acá. Entonces trazamos rectas. Vamos a hacer esta recta. Justo del medio de la descripción. Por acá. Y de 40 centímetros. Acá. Entonces nos da un punto. Este es el punto. Esto es, para esta línea es 60, para esta línea es 65. Aquí hay un error, 65 es. Para esta línea es 70. No, 60, 65, 70. Entonces, ¿por dónde va a estar? Va a estar 60, 65, puede considerarse un GCI de 65, de 61. 61. Entonces podemos anotar. Anotamos los GCIs. Vamos a anotar para la estratificación. La estratificación también se denomina S, pero no confundirnos. Estratificación ST. Vamos a colocar un GCI. Entonces, para la estratificación va a ser un GCI de 61. Listo, continuamos con el siguiente. El siguiente es el K1. Y el K1 nos dice que va a tener una rugosidad ligeramente rugosa y una meteorización ligeramente alterada. Entonces, lo que es la línea vertical no va a haber necesidad de moverlo. Entonces, podemos trazar, pero sí va a variar en el espaciamiento. Y el espaciamiento para K1 es igual a 1.8 metros. Esto traduce a 180 metros. Y aquí nos indica, pero este es el límite a 200 centímetros. Entonces 180 metros podría estar por acá. Damos una línea. Y vamos a tener un punto también, una intersección. Esto también cabe recalcar que no va a necesitar de moverse porque es muy parecida a la estratificación. Va a ser ligeramente rugosa y va a ser ligeramente meteorizada. Y acá, para esto va a ser, este es el K1, y para K1 va a tener un GCI igual a 85. Entonces 75, 80, esto es 85. Esta dirección es 85. Entonces va a tener un 80. Ok, esto va a ser 90, 95, y los que llegan acá es 100. Entonces está bien. Va a ser igual a 80. Para K1 igual a 80. Listo, ahora nos faltaría para K2. ¿Y para K2 qué nos indica? Nos indica que va a ser una rugosidad lisa y moderadamente alterada. Pues vayamos a ver qué hay para eso. Vamos a cambiar de color. Acá. Aquí, superficie rugosa ya no entraría. Entonces entraría como superficie lisa. Acá. Y moderadamente meteorizada. Justo es esto. Entonces igual entramos por la mitad, ¿no? de esta celda, por su mitad. Y trazamos una vertical.
y vamos a hacer coincidir con su espaciamiento. El espaciamiento para K2 es igual a 0,9, a 90 centímetros. Trazamos una horizontal, 90 centímetros, aquí está bien marcadito. Y listo. Entonces para esto tenemos SI. Veremos. Este va a ser 55, 60. Entonces 55, 60 es K2. Puede interpretarse como un 69. K2 entonces va a valer 69. Listo, con eso entonces sacaríamos un promedio. ¿Cuánto va a ser ese promedio? El GCI va a ser entonces 61 más 80 más 69 sobre 3. 70. Entonces este es un GCI utilizando las cartillas. De cartillas. Cartilla de Hooke, voy a colocar acá. La cartilla de Hooke. Y eso también está en su formulario. Aquí está, es la primera cartilla. Ni bien termina Barton, aparece esta cartilla. Esta es la cartilla de Hooke, la que he aplicado. Ya, posteriormente ahora, lo que nos falta, y es el último procedimiento, es en cuanto a las correlaciones. Y aquí nos indica Hooke, el índice de existencia geológica. Para primer procedimiento, también nos indica acá, que su primer procedimiento es realizar con las cartillas de Hooke. Y es la cartilla general la que utilizamos. Y las correlaciones, podemos utilizar esta correlación, el GCI, utilizando el RMR, y el GCI utilizando el RQD y el JC89, que ya habíamos sacado. ¿Se acuerdan? Que este es el índice del A4. Y aquí nos indica, el JC89 son las condiciones de las discontinuidades, es decir, es el puntaje según la tabla E de Wieniawski. Recalcando A4. Entonces, por lo tanto, lo que voy a hacer es hacerme un cortecito de esto. Lo pego acá. Entonces voy a anotar igual acá, que ahora es con correlaciones. Correlaciones. Correlaciones, por si acaso, son fórmulas empíricas sacadas de estudios. Listo. Ya. Pero ahora para acá, este RMR no está muy indicado, pero en realidad este GCI, según RMR, nos indica, pero se debe utilizar el RMR intrínseco. ¿Y se acuerdan que hemos calculado el intrínseco? Menos 5. Aquí está. El RMR intrínseco va a ser de 74. ¿Y cuándo es intrínseco? Cuando A5 sea seco, valga 15. 74. Y ven que con la cartilla y con una correlación hay diferencia, pero no es mucha. No es mucha. Con la primera. Ahora vamos a hacer la siguiente ecuación. La siguiente ecuación es un GCI sacada del... perdón, 74 menos 5. Y me estoy olvidando. 69. ¿Ves que es mucho más cerca? No hay gran variación. Entonces estamos en buen camino. Y la última, que va a ser igual a la RQD. El RQD sabemos que es 100, que hemos calculado, sobre 2 más 1.5 de JC89. Y este JC89 ya habíamos calculado acá. No ve, este es JC, es de 19.66. Tal cual nos haya salido la sumatoria, vamos a colocarlo acá. 19.66. ¿Y esto cuánto nos saldría?
79.49. No está tan alejado, pero sí una gran variación. Pero, digamos, esta es la intención es que entre las correlaciones que existan, una se acerque en este caso como del GCI sacado por cartillas y el GCI con el RMR intrínseco, hemos podido determinar 69. Hasta ahí terminaría todo el ejercicio. Y es así que podría entrar al examen inclusive. Si tuviesen alguna duda, ahora. ¿O quedó todo claro? Auxi, Dime. ¿podría pasar en PDF esa presentación que nos ha mostrado ahorita lo que has suelto, por favor? Deberían pedir al doctor. Sin su permiso del doctor no puedo pasarles esto. Un ejercicio que he resuelto. Ahora podrían, digamos, va a haber una practiquita, quizás, en la cual van a resolver. Bueno, pero es la idea marcada, por eso se pasó esta clase, sí, un poquito más de tiempo inclusive, para que entiendan las partes más importantes. Ok, no puedo pasarles así nomás, esto también tiene que ir por permiso del doctor. Otra consulta. Si no hay, entonces ahí terminaría la clase. Una recomendación. Por favor, aquellos que van a entrar con este nombre ya no los voy a admitir. ¿Ok? Es la única vez que le he admitido. Ahora la asistencia, como nos hemos pasado de la hora, no se va a tomar en cuenta hoy día. Así que si no hay más preguntas, entonces gracias por su atención. Una consulta. Dime. Disculpe, respecto a la práctica que nos dio de estereografía logarítmica, nos da la cohesión. ¿Ese dato lo vamos a usar en algún momento o simplemente es un dato extra? Ya, la idea principal de la práctica es que también ustedes averigüen un poco si hay necesidad de utilizar la cohesión. Si la hay, utilícenla, y si no, entonces no. También tienen que tener los conceptos ya más claros y seguros a estas alturas para el examen. Se pueden preguntarme a mí, pueden preguntarme a Mica, pero lo mejor es que investiguen un poco. Si existiera, lo utilizan, si no, entonces si creen que no es necesario, no lo utilicen. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no, nos vemos la siguiente semana. Chao.